que sopa mi gente de YouTube. En el día de hoy les voy a enseñar cómo manejar una moto. Y bueno, vamos a estacionar la moto porque primero hay que hablar un poquito de lo teórico. Bueno, no es realmente tan teórico, pero vamos a explicarle. Motovlogs todos los días a las 9 de la mañana. Sí, pero ¿dónde está la neutral? Ahí está, ok. Bueno, mi gente, estás por comenzar a probablemente incursionarte en lo que es el estilo de vida de un motociclista. Entonces estás pensando en comprarte una moto, o tal vez ya te compraste la moto y bueno, simplemente estás buscando un video que más o menos te refuerce cómo se maneja una moto, que básicamente lo primero y lo más importante que tienes que saber es que son estas cositas. Por ejemplo, esto, aquí este es el clutch, esto es algo que tienes que saber. Acelerador, de este lado está el freno de adelante, muy importante. Ahora, si vamos para el lado de acá, vas a ver que aquí está el freno de atrás, muy importante también. Y esta es la palanca de los cambios, para abajo primera, todo lo demás es para arriba. Y bueno, básicamente te montas en tu moto. Ok, al principio sabes que no quiero que ni siquiera que la aceleres. Lo que vamos a hacer es practicar la zona de fricción del clutch. Nada más agarrando el clutch, vas a agarrar, lo vas a apretar y vas a poner primera, que es un cambio hacia abajo. Vas a sentir como que la moto como que metió un engranaje. Y lo que quiero que practiques es que la moto se mueva sin acelerar. ¿Ves? Se mueve poco a poco. Ok, ¿por qué quiero que hagas esto? Porque quiero que te acostumbres a saber dónde tu clutch comienza a realmente a mover la moto, ¿ok? Ahora, algo que tienes que tener en consideración es que cuando vas a hacer un alto, si frenas y no metes el clutch, se va a apagar la moto, ya que es una moto que es manual. O sea que tienes que metes el clutch, frenas y bajas un pie. ¿Okay? Entonces ya quiero que practique bastante eso. Incluso puedes ponerle un poquito al acelerador, ¿verdad? Muy fácil, tranquilo. Te recomiendo que vayas a un lugar donde no haya realmente nada, o no haya mucha gente que te pueda poner en peligro, o que tú seas un peligro para los demás. ¿Ok? Entonces, ves que solamente estamos en primera y podemos ir de una manera bien rápida. No aceleres muy duro el acelerador, porque al principio puede ser que una aceleración así no sea lo que estás esperando, y puede ser que se te levante la moto, o que te tumbes de la moto, o que te pase algo. Y bueno, lo importante es que lo manejes suave. Ahora que estás practicando eso, quiero que entres a pensar en lo que son las marchas. Estamos en primera, metemos el clutch y echamos uno para arriba, y vas a ver que va a haber entrado en otro cambio que es un poquito más largo. O sea que el esfuerzo que hace el motor se distribuye a una velocidad más larga. ¿Ok? Eso es lo que tienes que practicar. Y cuando ya estás de vuelta en algún lugar así y sientes que te vas a quedar sin poder, mira que estamos todavía en segunda y estamos en parada, vas a ver que a la moto le cuesta como un poquito más moverse, pero en segunda realmente no es mucho el problema.
Entonces, en segunda, bueno, vamos a subir a tercera y vas a ver que la moto gradualmente va un poquito más rápido. Practica los altos siempre con los dos frenos, frena con los dos frenos y el clutch. Ok, después más adelante vas a poder hacer lo que se llama compresión, que básicamente es bajar de cambio, así, para ayudarte a frenar incluso más rápido. Pero bueno, básicamente quiero que practiques subir y bajar de cambios de una manera muy lenta y muy suave, nada agresivo. Acostúmbrate a meter el clutch, acostúmbrate siempre a llegar al alto, frenar, bajar de cambios y tener el clutch puesto. Si es un clutch que va a estar muy largo, perdón, si es un alto que va a ser muy largo, probablemente entonces te aconsejo que pongas neutral. Ok, neutral es como, mira mi dedo, para abajo es primera, para arriba es segunda, pero en el medio o un semi click queda en neutral. A veces es difícil de encontrar, más que todo es difícil a veces de encontrar en motos que no le han hecho mantenimiento un buen rato. Y bueno, básicamente es que practiques eso, practica lo del clutch y los frenos, acostúmbrate cómo se sienten los frenos, acostúmbrate la velocidad y los cambios. Te vas a dar de cuenta cuando estás en un cambio que no tiene poder, y ahora te lo voy a demostrar para que veas. Vamos a subir ahorita a... ¿Ves cómo hace? La moto se quiere apagar porque no tiene el poder que necesita. Y bueno, básicamente es que practiques eso. Poco a poco te vas acostumbrando a la moto, al frenado, al meter el clutch. Recuerda, todo es práctica, es simplemente atreverte, agárrate las bolas bien, las pelotas, perdón, y simplemente acostúmbrate a practicar y practicar un rato. No creo que te cueste más de un día practicando, creo que incluso un día es suficiente como para agarrar el hilo a la situación. Espero que realmente te animes a entrar en el mundo de las motocicletas, que es excelente y súper divertido. Y bueno, básicamente eso es todo. Y bueno, me despido. Dime si este video te ayudó en algo de alguna manera. Por otro lado, si puedes considerar suscribirte al canal, ya que siempre hago videos ya sea informativos, a veces son vlogs, a veces son de todo tipo. Y bueno, básicamente eso es todo, chicos. Nada más practiquen. Cualquier cosa me puedes escribir en los comentarios y con mucho gusto yo te escribo personalmente para poder quitarte cualquier duda que tengas. Así que ya sabes, chicos, hasta luego. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias.